amigos y bienvenidos a Tenis Infinito. Un gustazo estar con ustedes después de esas 2 semanas locas en Nueva York y como siempre, aquí con mi partner Javi Frana. Javi, un gustazo como siempre saludarte, aunque sea a la distancia, siempre es lindo conversar de tenis contigo y las 2 semanas que vivimos fueron increíbles. Yo me devolví el sábado, así que la final las vi en televisión como todo el mundo, como mucha gente con la familia, pero fueron 2 semanas extraordinarias y de un nivel tenístico sumamente alto para mí. Yo quiero saber tu impresión desde tu punto de vista, qué fue lo que más te llamó la atención y hablar en general de lo que fueron estas 2 maravillosas semanas con muchísimas caras nuevas. Javi, gracias por estar aquí nuevamente. Un placer, Nico, compartir este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad que sí, fue un abierto de los Estados Unidos. Siempre tiene su particularidad y siempre es muy especial. En este caso, creo que cuando uno lo mira ya el lunes, encontrás ese inicio melancólico porque era la posibilidad de Serena Williams de estirar un día más en cada una de las jornadas cuando empezó, y terminó como diciéndole a todos aquellos melancólicos, decir, bueno, hay una nueva generación que arranca, ¿no? Hay una nueva generación que empieza. Así que creo que tuvo ese condimento muy especial también, Nico, ¿no? Ese Sí, final sí. terrible. Sí, no puedes hablar del US Open sin mencionar la gran carrera, te guste o no, de Serena, que fue imponente, pero lo que yo vi fue un fenómeno social, adentro y afuera de las canchas, en la manera que los medios reaccionaron a todo esto, un fenómeno cultural que va mucho más allá del tenis y eso verdaderamente que es un tema que vale la pena tocarlo, pero específicamente hablando de eso y no vinimos hoy para hablar de eso, vinimos a hablar de los nuevos campeones. Me parece que es lo que mencionas tú de las caras nuevas, con esas grandes encuentros desde los octavos, cuartos de final. Para mí, el mejor partido fue el de Alcaraz con Sinner. Me pareció que jugaron a un nivel sumamente alto, le abrieron los ojos a más de uno. El nivel de Kyrgios, por otro lado, ganándole a Medvedev como si Medvedev fuera un jugador rankeado fuera de los 100. En un momento era ridículo el nivel que está jugando el australiano. Y por el lado de las mujeres continúa el dominio de Swiatek, que sencillamente es más fuerte que las demás. Le pega, no le aguantan la potencia, se mueve muy bien. Y el tenis precioso de Ons Jabeur, desgraciadamente, no pudo salir a relucir en la final, por lo menos al principio. Después hubo destellos, pero creo que fue un poquito tarde, más crédito para Swiatek de haber cerrado la puerta en un escenario tan majestuoso, porque todos los días hubo lleno total, Javier. La energía se sentía, volvió después de 3 años, porque los últimos dos habían sido con muchísimos problemas y limitaciones, pero Nueva York se desbocó y todo el mundo vino al tenis. Muchos saludos te mandan, muchísima gente, por cierto, quiero que sepas. Gracias, Nico. Sí, me llegaban algunos mensajes. Mirá, estuve lejos, obviamente, desde Argentina siguiéndolo, pero se notaba ese clima, yo creo que la satisfacción y el alivio de saber que el tenis tiene una continuidad, me refiero en cuanto a nivel, ¿no? Y que si bien los nombres y los legados y lo que dejó cada uno de todos esos, vamos a nombrarlos, ¿no? Federer, Nadal, que todavía está, y Djokovic, que tiene sus intermitencias por lo que ya se sabe, da una cierta tranquilidad de que el recambio más o menos se va a poder desarrollar de una manera no tan brusca en cuanto a la caída del nivel, sino por el contrario. Y me guío porque se sigue sosteniendo. Recuerdo haber hablado en un torneo de Acapulco con David Ferrer, y él, cuando ya estaba en las últimas competencias, y me decía, lo que más me cuesta es la velocidad, estar en la velocidad de los jóvenes. Escuchás a Rafa ahora que saliendo dice, lo que más me cuesta es sostener la velocidad. Y claramente es lo que mostraron Sinner y Alcaraz, que ellos, por la juventud y por el ímpetu y por lógicamente, ¿no? Por estar más fresquitos en el circuito, están tratando de imponer y de sostener a diferencia del resto. Claramente nos tenemos que acostumbrar, la gente sobre todo, yo los invito a que se acostumbren, Nico, y eso es lo que hablamos, ¿no? Porque a veces
nosotros tenemos la posibilidad de ir a ver otros torneos que tal vez no son los más mirados, torneos Challengers, y mismo se ven partidos extraordinarios, se ve calidad. Lo que tal vez hay que seguir es más la calidad del tenis en sí, no quien lo ejecuta, no aferrarse tanto a los nombres, pero lo que se ha visto, sobre todo, bueno, de Alcaraz es maravilloso en el cuanto a... No sé qué es lo que, a ver, vamos a compartir, ¿qué es lo que más te sorprende de Alcaraz? Y yo te comparto después lo que me parece. Yo creo que la soltura y la felicidad con la que juega. Es el único jugador que mantiene alegre a sus invitados, a su entrenador, a su esquina, porque él los reasegura constantemente. Y no es al revés, que los de afuera son los que tratan de mantener emocionalmente arriba al de adentro. Eso me llama poderosamente la atención, que tan solo tiene 19 años, la capacidad de recuperar, la capacidad de moverse y la capacidad de jugar tantos partidos seguidos a full. Y ayer, cuando parecía que perdía la energía en el segundo set, saca un segundo aire, lo fue llevando hasta el tiebreak y en el tiebreak, con la ayuda del público, explota. Pero cómo canaliza toda esa energía para jugar un cuarto set como si estuviera jugando un partido de segunda o tercera ronda. Me impresiona la capacidad de castigo al cuerpo que puede aguantar y muchas otras cosas más. Es que hay tanto que sorprende por el lado de él. Hubo un partido que ganó el primer set, tuvo set points por el segundo, tuvo chances por el tercero y perdió segundo en el tercero y volvió con una madurez y una vergüenza deportiva que yo creo que mucho se lo puede atribuir a estos grandes ejemplos que hemos tenido en esta generación que está saliente. Pero a los 19 años es simplemente algo que te llama poderosamente la atención en cuanto al Alcaraz. Sí, hoy escribía este lunes una columna en el diario Clarín y le contaba un poco, no sé si sinceramente compartís, es que vimos muchos jugadores que le pegaban desde muy chico, con mucha potencia, que físicamente eran muy fuertes. Es decir, que desde lo técnico, podría decir que lo que trae Alcaraz, digamos, en la época o en las épocas para atrás, más o menos hubo. A mí no es la parte que más me sorprende, sino es todo lo que tiene que ver de los hombros para arriba, porque esa cuestión física, a veces natural de la propia edad y de esa carga energética, merma cuando la cabeza se tiene que sostener, porque jugar 5 sets no es solamente una cuestión de tiempo, no es solamente 5 horas físicas, porque tal vez entrena 7 por día o entrena 5 o 6, estaría acostumbrado. El tema es hacerlo bajo una enorme concentración, bajo una enorme presión. Eh, y lo que hacía referencia de la comunicación que tiene con su banco, a diferencia de la mayoría, es como que a veces hay un tironeo, ¿no? Hay como un diálogo como el enojado, ¿no? Así, bueno, sí, sí, ya sé, pero... y es como que están a los gritos y a veces la orden genera mal humor. Sí, ya sé, pero no te das cuenta que no puedo, ¿no? Y él es como que parece como agradecido, es como que, sí, 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 gracias por la instrucción, gracias por el comentario. Y vos decís, qué placer tener un chico que es todo en uno, ¿no? Es decir, 3 en 1, 4 en 1, porque tiene lo físico, lo técnico, lo táctico, obviamente que Juan Carlos Ferrero le dio un orden, pero que lo absorbió muy rápidamente, pero por sobre todas las cosas, el otro gran ingrediente es esa capacidad de aceptación a la frustración, al momento, al no drama, a no vivir dramáticamente las situaciones, el aceptar los aciertos de su rival, en el aceptar sus equivocaciones, sin perjuicio del rendimiento. Es decir, todas esas cosas a mí me dejan absolutamente maravillado que no ha tenido el proceso o el tiempo lógico que tal vez le tomó a muchos convertirse ¿no? En una gran figura, en un gran competidor. Estos muchachos definitivamente que vienen con un chip distinto al nuestro. Yo le tengo una envidia a poder jugar un partido de tenis sin calentarme o sin perder la cabeza. Yo no sabría decirte cómo es eso, pero bueno, de repente lo aplico ahora en mi arcaico tenis con lo poco que queda. Pero para acotar a lo que tú acabas de comentar, ayer hubo un punto en un momento muy importante
porque parece que fueron momentos muy importantes desde el principio del partido, se vivió una intensidad única. No fue el mejor nivel que los hemos visto jugar a ellos durante toda la semana, pero es lógico porque en una final hay demasiado juego y significa mucho porque había, aparte del trofeo y los 2.600.000, el hecho de que el que ganaba quedaba uno. Es la primera vez que yo veo que hay tanto en juego para dos jugadores que nunca han ganado, porque sí se ha visto sí se ha visto jugar por el uno una final de un torneo importante, pero Es la no primera vez, Nico, es la primera es la vez en la primera. historia. Es increíble lo que, entonces, la manera en que se comportaron y el nivel de tenis y el nivel de Impresionante. compromiso, porque Ruth, después de que pierde ese primer set, tiene que aguantar un completo bombardeo en el principio del segundo, y si Alcaraz no tenía ese pequeño bajón, probablemente iba a ganar en 3 sets, entendible. Lo de Ruth, imponente. Yo me acuerdo de estar haciendo el torneo de Houston, que fue su primera final de ATP, y tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces enfrente de las cámaras. Tenía 20 años, 21 años, y como bien sabemos, hijo de Cristian, nuestro ex compañero, había una relación extra. Jamás en mis sueños, y si Cristian también te lo dice, pensaron que la evolución iba a ser tan rápida y de una manera tal que se hablaba de que era un especialista en canchas de arcilla, pero creo que después de estas 2 semanas nadie más va a volver a usar el término. No, ya Impresionante no. lo de Casper, cómo se ha puesto más fuerte y gana puntos con el primer saque. La derecha le camina mucho más y juega con una gran precisión. También estos dos jugadores particularmente, al igual que Tiafo, un poquito mejor que Sinner, no tan bien como Kyrgios, tienen el juego completo. Se sienten totalmente cómodos adentro de la pintura, jugando adentro de las canchas, unos ángulos y unos tiros con las voleas que verdaderamente sorprenden de unos jugadores tan jóvenes. Sí, la verdad es que lo de Casper también, ¿no? Porque estuvo cerca de ser el número uno del mundo y la verdad es que maravillaron, primero porque pudieron manejar las emociones y pudieron jugar, ¿no? Creo que ya el hecho de poder jugar, muchas veces vemos, ¿no? Sobre todo cuando terminan las conferencias de prensa, a veces sobre todo de, no, bueno, tuvo problemas mentales para poder esto, que le agarró un ataque de pánico o que no pudo soportar la presión. Y la verdad es que ver dos jugadores sin mayor recorrido y afrontarlo con una enorme naturalidad, creo que habla muy bien del entorno, básicamente, ¿no? Porque yo lo había contado una vez, es como que en el entorno de Alcaraz, con Juan Carlos Ferrero, te digo, me pasó en Roland Garros hace un par de años, perdieron en la quali y yo pensé que habían ganado, porque creo que te lo conté, porque estaban charlando, riéndose, divirtiéndose, y digo, bueno, este jovencito se ve que ganó, pues están todos, pero era un almuerzo, estaban todos riéndose. Resulta que me entero, había perdido cuando veo los resultados. Lo mismo y lo propio para Casper Ruud, que mismo cuando dialoga es como que es un diálogo tranquilo, no dramático, sin cargas de frustraciones o de enojo, y que hayan podido competir, es como que decís Grand Slam y a la vez número uno del mundo de manera inesperada, Y su y primer es título. primer título, no, es impresionante que hayan podido jugar de la manera en que lo hicieron y que el partido no se haya definido porque uno de los dos se le encogió el brazo, es decir, se ganó, se perdió porque tal vez uno hizo mejor las cosas o porque... Y lo de Casper me parece que también, a mí me parece que es muy bueno. Algunos dicen, pero no te transmite mucho o no es un jugador que tiene... Pero a mí creo que lo que me parece muy valioso, Nico, es que le demuestra, y yo ahora estoy un poco más cerca con la formación, le demuestra a los chicos que no necesitas tener el drive más contundente, el revés más perfecto, el saque de 250 kilómetros por hora para poder ganar y jugar, sino que le da una estructura, le da una solvencia, le da una regularidad. Ayer cuando lo veía en la final, digo, bueno, es tal vez, no sé, a ver qué te parece, es tal vez como una especie de David Ferrer evolucionado, ¿no? Es decir, más agresivo,
más contundente, más letal, pero con esa misma postura, con esa misma agresividad de continuar el partido, con ese nivel de superación y de lucha. La verdad que fue maravilloso que dos jóvenes me refiero en cuanto a que son nuevos en el recorrido, les vaya tan bien y son ejemplos, son claramente ejemplos, porque acá no hay que decir que lo que ellos hacen es inigualable e imposible para hacer como otros casos, ¿no? Tal vez a Federer lo veían intocable o Rafa parece muy difícil de imitar. Para mí, Ruth, no sé si es por la manera de hablar o por el hecho de la semejanza física, se me parece a un Max Wilander reformado. Sí, me lo traje un poquito más al tiempo porque había gente que no Me- lo vio jugar, ¿no? sí, Pero sí, me parece que sí, tienes toda la razón, pero la actitud comparada con la de que David Ferrer es con un poco más de fuerza, ¿no? Que fue el trabajo que han hecho los últimos por dos eso años. evolucionado. Se ha puesto mucho más fuerte y han puesto por parte de ellos un gran esfuerzo para mejorar, pero llama la atención también que el padre sea la persona que lo lleva y que lo lleva tan centrado, ¿no? Porque el muchacho a los 20, hay que decirlo, es la final con menos años entre los dos contrincantes que se ha visto en muchísimo tiempo, 23 y 19, pero sin lugar a dudas 2 semanas en el torneo de los hombres que deslumbraron, mención especial para Karen Hassanov, que llegó a semifinales con partidos que nadie pensaba que podía ganar, recobró esa confianza que lo vimos cuando llegó a los top 10 y me encantó verlo a Karen, que es un muy buen tipo, recobrar ese nivel de tenis. Fue verdaderamente lindo. Sigue con problemas Rublev, que no termina el punto adelante, juega muy bien de fondo, el segundo saque a veces le falla, pero sigue contendiendo todas las semanas y luchándola y la verdad es que es lindo tener un jugador de sus cualidades. Tiafo también hay que nombrarlo porque aparte de hacer su primera semifinal de Grand Slam, creo que desplegó un tenis y una madurez que se nota el franco progreso que ha hecho el trabajo de Wayne Ferreira. Y esto para hablar en líneas en generales de los hombres, que nos quedan muchísimos casos más que pudiéramos tocar, pero me parece que también por el tiempo que tenemos vale la pena tocar el tema de Ons Jabeur, que ha sobrellevado una cantidad de retos culturales, físicos, de progresión que verdaderamente llaman la atención. A mí particularmente me encanta verla jugar, me parece que tiene un tenis sumamente vistoso, lástima que no le salió en el primer set, estaba un poco nerviosa, se entiende perfectamente jugando contra una gran favorita que ya se consolida como la mejor jugadora en la WTA con 3 torneos grandes a su nombre y yo creo que hay para mucho más. Y cuando piensas en su corta edad, llama la atención. Entonces, el torneo femenino para mí también mostró una franca mejoría en cuanto a potencia y en cuanto a estrategia por el lado de unas cuantas niñas y la verdad es que se disfrutó muchísimo ver las caras nuevas también y ver esa generación de relevo. Nico, antes de entrar a comentar un poquito sobre estas jugadoras, se me venía a la cabeza lo de Raducanu que se sacó un poco del torneo, Sí. se le fue todo, ¿no? Es decir, creo que se fue ahora a un ranking ya, eh, creo que por arriba del 70, pero ¿crees que le va a dar ahora la posibilidad de jugar, digamos, ya sin el peso de tener que ir y todavía estar en el año de la defensa o del año de donde vas a jugar siendo la campeona reinante? Porque le ha costado en cierta manera, pero ella se la ve en parte también como muy tranquila dentro de ese proceso. Sí, puede ir para uno de los dos lados, pero yo creo que en este momento te diría que va más hacia el lado de un final a lo Kornikova que Mira, que un final feliz. Me parece que el entorno ese que tanto mencionas de Alcaraz alrededor de ella parece que toman ciertas decisiones sin consultarla a ella y han tenido un carrusel de entrenadores los últimos meses. Ha desarrollado un grave problema en la derecha, en la manera en que se posiciona, que yo sé que tú se lo arreglarías en 5 minutos,
pero tiene problemas técnicos que se van a ir ahondando en el tiempo si no tiene esa dirección y si no tiene esa consistencia en cuanto a la voz que tiene, diciéndole qué es lo que debe hacer y cuál es el camino correcto. El otro peligro es que tiene demasiados intereses afuera de la cancha y eso es algo que, como tú y yo sabemos, a esa corta edad es muy difícil manejar. Así que delicado el caso de Raducanu. Sí, creo que se quitó un buen peso de los hombros para empezar a trabajar con una base decente de 80, que es mucho más de lo que ella estaba cuando ganó el título de campeona del US Open sin perder un set desde la quali. Bueno, veremos. De que lo puede hacer, pero es un tema interesante. muy, muy interesante. Javi. Interesante. Sí, a ver, la final fue, la verdad que uno se alegra que dos jugadoras así estén en una contienda para una situación tan especial como la final de un Grand Slam y más la del Abierto de Estados Unidos, porque lo de Ons Jabeur es claramente una apertura también que trasciende, digamos, al tenis internacional y que va a sus raíces, a su patria, a su continente. Y eso creo que siempre está bueno cuando una figura del deporte trasciende su propio deporte y trasciende y llega y toca muchas otras partes de la humanidad como para proponer un mensaje muy optimista a través de su forma, de sus resultados, de cómo lo lleva. Otra jugadora que se la vio, lógicamente, ¿no? En llanto, en la intimidad después de la ceremonia, pero que en su país es como que, bueno, le llaman la ministra de la felicidad o de la alegría. Y eso también es un ejemplo de la manera en que se debe llevar una carrera que es como todo, Nico. Yo creo que lo puedes ver como que se tienen muchas presiones o se tienen muchos privilegios, digamos, que conllevan una cosa con la otra. Y por el otro lado, Lejonte que nos perdona con relación a finales, ¿no? Es una jugadora que en ese tipo de instancias es como que se siente muy, pero muy cómoda. En el partido se notó lo que hacías mención antes. Creo que para Ons no poder jugar con la soltura frente a la polaca era necesario encontrar que su juego esté muy, muy filoso, muy claro, muy justo. Y ella depende mucho de la sutileza de sus manos, ¿no? De la sensibilidad. Y cuando estás con tensión, eso se notó, le dio la posibilidad a Swiatek que vaya más agresiva y por otro lado se hace difícil enfrentar a la polaca porque le pega de los dos lados, porque si bien cuando se le insiste mucho por el drive tiene sus intermitencias, hay momentos que te da la sensación de fortaleza, ¿no? Es decir, es como que está plantada en el fondo y no le encontrás por dónde, y creo que eso le ocurrió hasta que en el mitad del segundo le dio a Ons, le dijo, bueno, a ver, animate un poquito porque esto se puede poner complicado, y de hecho se lo trabó, pero me pareció que dentro de todo fue una final que al menos le dio la posibilidad a quien no pudo sacar el título, a quien no pudo ganar el partido, a terminar mucho mejor de lo que empezó, lo cual también es mucho más meritorio y hay que a veces sacar el ojo del exitismo para ponerlo en... Que ocurre lo mismo, ¿no? Ahora se habla mucho de Alcaraz, pero creo que ninguno de los finalistas, a diferencia de otras competencias o de otros contendientes, puedes decir que se fueron con las manos vacías, ¿no? En este caso. Sí, 6-2, 3-0, lideraba Swiatek cómodamente, parecía que se terminaba y Jabeur tuvo a 2 puntos de ganar el set y Increíble. la verdad es que mostró una gran vergüenza deportiva porque muchos jugadores cuando llegan a ese punto lo que quieren es decorar un poco el marcador y chao, nada que ver, todo lo contrario. Javi, como siempre el tiempo contigo hablando de tenis pasa sumamente Igual. rápido, un gustazo, lástima que no tengamos más. Pero bueno, yo creo que si ustedes, el público, lo pide y nos manda los temas, nosotros los tocaremos y ampliaremos un poquito más la cobertura, pero la verdad es que se pasa un rato agradable conversando de tenis con el señor Javi Fran. Un beso para todos, Javi. Que pasen Gracias, bien. Nico. Saludos a la Gracias. familia. Tenis Abrazo. infinito. Un Igual, abrazo. abrazo. Saludos.